Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Bendiciones para todos. En este caso, amigos, vamos a hablar de un video referente a fuentes de alimentación conmutada. Y voy a hablar de un componente electrónico específico que le da muerte a las fuentes de alimentación conmutada. Esto significa básicamente que el equipo no va a encender por culpa de este componente electrónico, ¿ya? Cuando hablo de muerte, hablo de que el equipo no enciende absolutamente nada. En este caso yo tengo tres tipos de fuentes de alimentación, ¿verdad? Una fuente de alimentación de un televisor AOC, una tarjeta única con fuente de alimentación incluida y una que me parece que es de un Master G y de un televisor Sony, una fuente de alimentación independiente igualmente. Ambas de acá son independientes y esta tiene la main incluida. Bien, vamos a hablar de ese componente electrónico que le da muerte a los sistemas electrónicos de las fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Cuando hablamos de muerte, hablamos de básicamente 0 voltios, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Correcto. ¿Por qué? Porque si el componente electrónico que yo voy a decirte acá falla, la fuente de alimentación no va a entregar voltajes de ningún tipo, ¿ya? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este componente que yo te voy a decir acá controla, en la mayoría de los casos, la tipo flyback, es decir, va a controlar la fuente de standby, pero también va a controlar o puede controlar otros tipos de fuentes, como por ejemplo 12 y 24 voltios. Pero hay que tomar algo en cuenta. Vamos a ver esta fuente de alimentación. Esta Sony. Amigos, esta Sony para que pueda funcionar va a necesitar de diferentes componentes electrónicos. Es un circuito electrónico, ¿verdad? Tiene varios componentes electrónicos, pero hay uno que le da muerte a la fuente de alimentación totalmente, y mucho. Es decir, aunque hay otros componentes que le pueden dar muerte, hay este componente, el que yo te voy a decir acá, es un componente que falla demasiado. Diría yo, el 95% de las fallas o el 90%, por no exagerar, básicamente se presentan mucho en fuentes de alimentación conmutada. Este componente electrónico es un semiconductor. Es un semiconductor. Un semiconductor. Y este componente es un transistor. Y este transistor falla entre un 90 a un 95%, ocasionando básicamente que no tengas voltaje ni de entrada ni de salida. Es decir, 0 voltios en la fuente de alimentación. Aquí yo tengo una fuente de la marca Sony. Esta fuente de alimentación, como te puedes dar cuenta, utiliza varios conmutadores, varios semiconductores. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Por este lado tenemos un circuito integrado que también tiene un conmutador internamente. Esto es una fuente múltiple, es decir, entrega diferentes tipos de voltaje. En cualquiera de los casos, muchachos, esta fuente puede ocasionar, ¿verdad? O este componente electrónico, cuando falla, vas a tomar en cuenta lo siguiente. Una fuente de alimentación puede manejar varios, te lo voy a poner así, varios transistores. En la mayoría de los casos, depende del sistema, pero en la mayoría de los casos estos transistores son MOSFET, ¿verdad? Pero estos MOSFET, te lo digo, todos estos MOSFETs están ubicados del lado hot, es decir, del lado caliente. Cuando estos transistores MOSFET fallan, muchachos, estos transistores puede fallar uno, o puede fallar dos, o puede fallar incluso los tres, dependiendo. Pero como las fuentes son independientes, muchas veces solamente se daña uno, ¿verdad? Entonces, como estos transistores están del lado caliente, cuando ellos fallan, no voy a decir que siempre, pero sí en una gran cantidad,
Ellos fallan por algo que se conoce como cortocircuito. Al haber un corto, ¿verdad? Nosotros vamos a contar con un fusiblito en la entrada de línea para protección. Cuando existe un corto en un semiconductor de estos tres terminales, el MOSFET, ¿verdad? Se coloca en corto, es decir, que se junta lo que viene siendo el drain, patilla del medio, ejemplo, con el surtidor o con la fuente. Da continuidad desde este punto a este punto, se hace un corto. Y se quema el fusible por protección. Básicamente protege a la fuente de alimentación para que no exista algo peor, por decirlo así. Entonces, cuando pasa esto, ya se le dio muerte al aparato. No hay voltaje, ni en el capacitor electrolítico principal, ni en ningún otro lado. ¿Ya? ¿Y por qué nombro esto mucho, muchachos? Porque, sobre todo para los que están comenzando, en la mayoría de los casos de la fuente de alimentación, muchos de estas fallas, muchachos, está relacionado a un cortocircuito en el transistor MOSFET. Y te estoy diciendo que todos los transistores MOSFET que controlan cada una de estas fuentes están del lado caliente. Este está del lado caliente, estos están del lado caliente y este también está del lado caliente. Si tú revisas una fuente de alimentación te podrás dar cuenta que muchos de los transistores conmutadores están del lado caliente. Si ellos se dañan por cortocircuito, va a quemar al fusible principal. Debes de tomar esta teoría porque muchas veces cuando están comenzando empiezan a buscar la falla donde no es. Y no quiero que pierdas tiempo. Te estoy diciendo, este componente electrónico le da muchas veces, en la mayoría de los casos, muerte al equipo totalmente. 0 voltios. Quema el fusible de entrada y por ende el aparato no enciende. Sin embargo, no quiero decir que todas las fallas estén relacionadas con los transistores. No, no, no. Te estoy diciendo que este componente electrónico le da en muchos casos la muerte totalmente del equipo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿para qué pueden existir estos transistores? Estos transistores pueden conmutar. Hace los cortes básicamente, porque él va a recibir los pulsos del oscilador. Y estos transistores pueden conmutar para la parte del circuito PFC. Pueden conmutar para el circuito del standby. Y pueden conmutar para el circuito, ejemplo, vamos a poner acá el 12 y 24 voltios. Todos estos están del lado hot, del lado caliente de la fuente de alimentación. Muchas veces, en un 90%, ellos fallan por cortocircuito quemando el fusible, pero otras veces no. Otras veces simplemente puede ser que se abra el diodo internamente y el transistor no haga la función de conmutar. También puede ocasionar. Es raro, sí, pero también puede suceder. ¿Ya? Entonces, debes de tomar en cuenta esto, amigos. Si vamos a suponer, si el conmutador del standby, de la fuente de standby, falla, no vamos a tener voltaje de standby, vamos a tener 0 voltios. Si tenemos 0 voltios en la fuente de standby, no vamos a poder tener ni 12 ni 24 voltios. ¿Por qué? Porque la fuente de standby es la primera necesaria para las fuentes de alimentación. ¿Me explico? Vamos a suponer, ya tengo voltaje standby, pero no tengo 12 y 24 voltios. La pregunta es, ¿serán los conmutadores? Pueden ser, pero no por corto. ¿Y por qué no por corto, Hans? Porque si tuvieras un corto en esa etapa, que está en la parte, porque te estoy diciendo que los transistores están en la etapa primaria, si tuvieran corto te quema el fusible. Entonces al quemarte el fusible tampoco vas a tener los 5 voltios de salida. ¿Me explico? Se pudo haber dañado por otra cosa y no conmute. Entonces, tengo voltaje standby, pero no me está sacando los 24 o 12 voltios, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque el conmutador posiblemente se dañó. ¿Ya? Pero no por corto, porque si fuera por corto te quema el fusible de entrada. ¿Me explico? Entonces toma esa referencia. Te estoy diciendo, generalmente hay varios tipos de transistores. Casi todos estos transistores de conmutación están en la parte primaria. No estoy diciendo que no existan en la salida, sí, pero para otra cosa. Los que más fallan, los que le dan muchas veces la muerte al aparato electrónico es o el transistor del PFC, o el transistor del standby, o el transistor de 2 y 24 voltios.
Espero te haya servido esta pequeña clase introductoria, por decirlo así, para los principiantes o incluso para personas que ya llevan tiempo. La idea es que tú aprendas que el componente electrónico que más falla en la fuente de alimentación conmutada es el transistor conmutador, independientemente para que esté controlando ese transistor. Si para la standby, si para la PFC, si para la forward, etc. Pero todos esos que te estoy nombrando están del lado caliente de la fuente. Pueden fallar por cortocircuito en su mayoría de los casos o que se abra internamente y no conmute. Suscríbete, muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos. Espero se encuentren muy, pero muy bien.